También eres de los que compra garrafón para el agua de su casa y ya está harto de tener que ir a la tiendita, al Oxxo o incluso a una purificadora de autoservicio que le queda algo lejos y quiere instalar un filtro para quitarse esta molestia del garrafón. Este es el video que tienes que ver para saber cuál es el purificador o filtro que tienes que instalar para tu caso. Aquí tengo 3 modelos específicos, todos son de la marca Puricor, pero elegí estos 3 porque básicamente son 3 tecnologías diferentes. Por este lado tenemos filtración básica, por este lado tenemos ultrafiltración y este que es el más avanzado, ósmosis inversa. Aquí aprenderemos y compararemos costos, especificaciones, requerimientos de instalación, cuál te conviene dependiendo de tu espacio, de tus necesidades, de tu consumo y sobre todo de tu presupuesto. También veremos además los costos de mantenimiento, qué tan costoso es, si realmente conviene comprar un purificador, solamente es más cómodo o si incluso llega a ser más barato que estar comprando garrafones. Vamos a empezar mostrando uno por uno y al final vamos a dar la comparativa y para que tú mismo determines cuál es el que más te convence para tu caso en específico. Antes de empezar con el de filtración básica, que es el primero que vamos a ver, quiero darles un pequeño contexto sobre el agua que van a consumir. Lo que se busca obviamente es tener agua purificada, agua que esté completamente libre de microorganismos, de patógenos, de bacterias, de contaminantes también, es decir, no solamente microorganismos que te puedan provocar una infección, sino contaminantes ya como metales pesados que si bien en un consumo de repentino a lo mejor no te podrían provocar ningún problema, sí en un consumo prolongado ya durante un buen tiempo consumiendo esta agua te podría provocar pues algún daño a tu salud. Entonces, como contexto para que lo sepan, el agua debe de cumplir ciertas normas o ciertos parámetros. Esos parámetros están especificados en la NOM 127 de la Secretaría de Salud. Van a aparecer aquí algunos de estos parámetros. Principalmente es sólidos disueltos, tienen que estar por debajo de 500 partes por millón. Si lo comparáramos, por ejemplo, con agua embotellada o agua en garrafón, la gran mayoría de las marcas oscila entre 50 y 120 partes por millón de sólidos disueltos totales. Es decir, veremos cuál de estos purificadores puede llegar a estar dentro de la norma y cuál puede llegar incluso a competir con el agua de garrafón, porque también es importante que lo sepan. Puede ser que instalen estos filtros que puedan estar tomando el agua, pero que a lo mejor no tenga el sabor más agradable o que no se sienta el agua igual a la que se consume del garrafón o de agua embotellada. Otro parámetro que se va a considerar es el pH, dureza y si el agua viene con cloro. Esto es, como les digo, aquí aparece la tabla de los parámetros que se tienen que cumplir o los niveles máximos que se deben de cumplir para que se considere agua purificada. Sin más, vamos a empezar con el primero, que es el de filtración básica. Los voy a ir bajando y vamos a también desarmarlos. Es importante recalcar, los 3 básicamente incluyen componentes muy parecidos y ya vienen con todo para la instalación. La instalación de los 3 es muy sencilla y tenemos videos en nuestro canal de cómo se instalan, específicamente el de ultrafiltración y el de ósmosis inversa, que son pues mucho más complejos que este. Aquí lo abrimos. Si nos vamos a los costos, este empieza en 1,750, precio a junio de 2023. El de ultrafiltración está en 3,500 y el de ósmosis inversa está en 6,400. Estos son precios de nuestra tienda en línea, que pues básicamente es un poquito más económico que en otros puntos en internet donde lo puedan encontrar. Aquí vemos el purificador. Como podemos ver, desde el tamaño de la caja se veía muy diferente los componentes o el tamaño en específico, que precisamente nos han comentado que algunas veces es una limitación. Algunas veces quieren, por ejemplo, el de ósmosis, pero pues ahorita verán por qué no en todos los lugares cabe. Aquí podemos verlo. Filtración básica, se llama así, básicamente solamente es filtro de carbón activado en bloc. Este pues como ya saben retiene materia orgánica, olores, sabores y absorbe principalmente las moléculas de cloro y subproductos de desinfección. Y filtración de sedimentos mayores a 5 micras. Todos los modelos que elegimos aquí para comparar tienen lámpara de luz ultravioleta. Es decir, hay versiones que no tienen lámpara, como tanto de ósmosis, de ultrafiltración y de filtración básica. Hay modelos que no tienen lámpara. Sin embargo, nosotros elegimos la comparativa de todos con lámpara porque creemos que es recomendable o sería lo más recomendable que se tenga por lo menos un método de desinfección. ¿Por qué?
Como ya hemos comentado en otros videos, en muchos casos, en muchas ciudades de México, los organismos de saneamiento no inyectan cloro al agua potable que llega a las casas. Entonces, si no tenemos un mecanismo de desinfección, aunque sea al final de nuestro proceso, pues realmente cómo nos vamos a cerciorar que sí estemos tomando agua libre de contaminantes o de microorganismos. Es decir, esta viene más que nada como un refuerzo a la desinfección. Lo ideal es que de todos modos se utilice cloro. Si no se utiliza cloro, les recomendaría utilizarlo ya sea en su tinaco o en su cisterna. Pero de todos modos es importante que se tenga esta lámpara para que ya, como pueden ver, de aquí prácticamente se va a la llave donde se va a llenar para que puedan tomar. Entonces esta nos asegura que se desinfecte el agua antes de que la ingiramos. Y como les decía, esta lámpara es de 1 galón por minuto, es decir, lo máximo que podría pasar de agua para que obtengamos una desinfección segura sería 1 galón por minuto. Las conexiones pues todas son en tubing, son bastante rápidas. Aquí viene con sus mangueritas, esta es la entrada, la salida, bueno, básicamente son iguales. Aquí adentro vienen los tubos, es decir, los tubos que van en la lámpara de luz ultravioleta. Se los voy a mostrar cómo van. Esto básicamente es lo mismo en los otros. La lámpara es la misma, la lámpara sí es el mismo modelo, es decir, en los 3 purificadores la lámpara es de 1 galón por minuto. Aquí podemos ver, este es el tubo de cuarzo que va dentro de la cámara de acero inoxidable y dentro del tubo de cuarzo va esta lámpara, que esta es la de luz ultravioleta, esta es la que realmente se encarga de desinfectar. Vienen con todos sus componentes para la conexión. Esta es la balastra de la luz ultravioleta. Como les digo, esto es básicamente, todo lo que se ocupa para la conexión viene en los 3 modelos, por ese lado no hay que preocuparnos. Esta donde se conecta, esta se conecta en las llaves donde están las mangueras que alimentan, por ejemplo, nuestra tarja. Estos equipos regularmente se recomiendan para instalarse bajo tarja, para tener siempre agua disponible, agua purificada en nuestra cocina, que es donde regularmente se necesita el agua. Como les digo, esta llave se pone ahí en esas llaves que tenemos bajo tarja. Aquí se conecta de nuevo la manguera y ya por aquí estaríamos obteniendo el agua para nuestro purificador. Ahora, ¿cómo la obtendríamos ya nosotros? Con esta llave de ganso. Los 3 purificadores tienen ya llave de ganso. Sin embargo, esta es la más sencilla, por así decirlo, como pueden ver. Ahorita les mostraré las otras. Las otras están mucho mejor construidas, más estéticas también, es decir, una de estas para una casa donde se tiene una cocina muy padre, con muy buenos acabados, realmente no lo recomendaría. Entonces este sería pues un punto a tomar en cuenta, a considerar. Digo, lógicamente es el equipo más económico, 1750, y ya nos ofrece pues un buen grado de purificación. Este es de 3 etapas. Los otros son de 6 etapas, ambos equipos. Y esto es básicamente lo que incluye. Y la llave para los mantenimientos. Después de mostrar los otros 2, vamos a hacer una comparativa, como les dije, en cuanto a costos de mantenimiento y requerimientos de instalación. Pero esto es básicamente lo que incluye. Ahora vamos con el de ultrafiltración. Ahora vamos a destapar el de ultrafiltración. Este digamos que sería el punto intermedio. Aquel, como dijimos, o bueno, creo que se me pasó mencionarlo, trae un filtro de sedimentos de 5 micras. Y es básicamente todo lo que puede retener. Es decir, partículas inferiores a 5 micras no las podría retener. Y este filtro de aquí, sí. ¿Por qué? Porque tiene una membrana de ultrafiltración. Vamos a sacar aquí todos sus componentes. Este es como el que yo tengo en mi casa, su casa, y que ya han visto incluso cómo le hemos hecho el mantenimiento. Aquí ya vienen las mangueras incluso con color para que se señalice cuál es la alimentación, la purificada y cuál es el rechazo. Esta sí tiene un rechazo porque la membrana de ultrafiltración requiere que se abra periódicamente para que se limpie todas las partículas rechazadas. Esta es la llave, como les decía, pueden ver que ya es más estética, se siente incluso al tacto, es mucho más pesada, mucho mejor construida y con pues un acabado mucho más bonito. Igual los tubos, las lámparas, como les digo, las lámparas, la lámpara de desinfección es la misma, de 1 galón por minuto. Y vamos ahora a ver cómo son las etapas de tratamiento. Tenemos aquí, son 6 etapas. Las primeras 2, o más bien estas 2 de los extremos, serían las mismas de la ultrafiltración básica y la lámpara de luz ultravioleta. Entonces aquí adicional tenemos otro filtro de carbón activado, pero aquí es carbón activado granular,
tiene una función un poquito diferente que complementa el filtro de carbón en bloc. Aquel más que nada es también retener partículas y sedimentos. Este sí hace una remoción más efectiva del cloro. Si por ejemplo estás utilizando tú directamente cloro y se te llegara a pasar, pues con esto estás un poco más a salvo de que no llegara a tener sabor a cloro u olor. Y adicional, la lámpara pues sí la tiene. Adicional tenemos aquí la membrana de ultrafiltración, que es esta que tenemos aquí. Y otro filtro de carbón activado de cáscara de coco, que ya va prácticamente a la salida. Este solamente es para pulir el sabor, por así decirlo, darle un sabor un poco más agradable, equilibrando el pH principalmente. ¿Por qué? Porque algunas veces las membranas de ósmosis, como algunas de ultrafiltración, al remover muchas partículas pueden llegar a bajar un poco el pH, entonces el pH sí influye bastante en el sabor. Un agua ácida no está para nada agradable, entonces a la hora de que pasa por este filtro de carbón, se eleva el pH, se neutraliza un poco y ya se consigue un sabor más agradable. En cuanto a necesidades de instalación, es básicamente lo mismo, solamente que aquí sí vamos a necesitar un drenaje. Por lo mismo viene esta manguerita roja. Este drenaje, como les digo, es para lavar la membrana de ultrafiltración. Aquí tenemos dos salidas de la membrana de ultrafiltración, o más bien ya las tenemos por acá ya después de la válvula, y incluso aquí viene cuál se debe de conectar. Viene con código de colores. Aquí es donde se conecta el rechazo. Este rechazo tiene que ir al drenaje. Entonces, si por ejemplo lo quisieran colocar en un lugar donde no tienen drenaje, pues para que se tenga en cuenta, sí se necesita. Uno de ultrafiltración tiene que tener un drenaje a la mano. Regularmente abajo de una tarja, pues no tenemos ningún problema porque ahí mismo está el drenaje. Incluso la conexión que trae es justo para las tarjas. Esta es la pieza que va en el drenaje. Por ahí ya tenemos un video instalando justo este equipo. Se instala esto alrededor del tubo sanitario que bajan de las tarjas, y aquí es donde se conecta la manguerita. Todo queda perfectamente sellado y no hay ningún tema ahí con el drenaje. Mantenimientos, como les digo, los vamos a ver al final en comparativa. Sin embargo, los tres modelos requieren un cambio de cartuchos cada 6 meses. Nada más que, como pueden ver, pues obviamente entre más filtros tenga, más filtros serán los que se tienen que cambiar cada 6 meses, y un poco más costoso va a ser este mantenimiento. Es el de ultrafiltración. El sistema de filtración básica realmente solo lo recomendaría cuando tengamos la certeza de que el agua que estamos obteniendo ya viene tratada y viene ligera. ¿Cómo podríamos comprobar si viene ligera? Con un medidor de sólidos, como el que va a aparecer aquí, para saber cuántos sólidos disueltos tiene nuestra agua. No es tanto que sea un indicador es decir, que tenga 200 partes por millón y que ya es agua completamente lista para tomar, pero sí es mucho más probable que, por ejemplo, encontráramos metales pesados en un agua con 1000 partes por millón a que encontráramos metales pesados en un agua con 150 partes por millón. Sería muy difícil, sería prácticamente imposible que en un agua con esas características, salvo que haya sido una contaminación por tema humano, encontráramos metales pesados o otro tipo de minerales que pudieran resultar dañinos para la salud. Entonces, sí es un parámetro con el que nos podemos guiar. SDT son sólidos disueltos totales, y como les dije, la norma 127 nos estipula que como máximo el agua potable o para consumo humano debería ser de 500 partes por millón. Entonces, si nosotros tomáramos un sistema de filtración básica, yo les recomendaría que no excediera, o el agua que vaya a tratar ese sistema no excediera 150, por mucho 200 partes por millón de sólidos disueltos totales. En este caso podríamos extender ese rango hasta 300. Como máximo yo les recomendaría 300 partes por millón de sólidos disueltos. ¿Por qué? Porque aunque esté un poco elevado, su membrana de ultrafiltración no reduce los sólidos disueltos, pero sí puede reducir todavía muchos contaminantes mucho más pequeños de una micra. Recordemos que al ser ultrafiltración es 10 veces más cerrado que una micra, por lo que nos protege bastante ante otros contaminantes muy pequeños. Esto de los sólidos disueltos, como les decía, la gran mayoría de las marcas de agua embotellada o de agua en garrafón se sitúa entre 50 y 120 partes por millón. Ni el de ultrafiltración ni el de filtración básica reducen este número. Este lo puede reducir un poco, pero realmente es marginal. Es decir, si le metemos agua con 200, a lo mejor nos da agua con 180, 185. Sería muy poco lo que nos podría llegar a reducir, pero no en todos los casos. Si realmente quisiéramos reducir los niveles de sólidos disueltos totales y con ello extinguir la probabilidad
de que podamos consumir agua con metales pesados o con otro tipo de contaminantes más peligrosos, tendríamos que irnos por el de ósmosis inversa, que es el que vamos a destapar a continuación. Bueno, ahora sí vamos con el de ósmosis inversa. Te lo voy a destapar desde acá. Trae varias cajas divididas en los tipos de componentes. Todo esto es lo que viene adentro. Aquí trae los filtros. Son básicamente 3. En la parte de abajo, igual que el de ultrafiltración. Son 2 de carbón, uno de carbón granular, otro de carbón en block y el de sedimentos. Lo pongo por aquí. Y aquí tenemos una de las principales diferencias con los otros 2 sistemas, que es un tanque de almacenamiento que funciona como hidroneumático también. El tanquecito de aquí. Este tanque lo que hace es precisamente guardar el agua que se va produciendo a presión. ¿Por qué? Porque al ser de ósmosis inversa, la producción real del equipo instantánea, digamos, es más lenta. Aquellos, como les decía, su producción, digamos, que está limitada por la lámpara de luz ultravioleta, es de 1 galón por minuto, si se tiene la presión correcta. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Pero en este caso, no es de 1 galón por minuto, es mucho más bajo, es prácticamente medio galón por minuto lo que podría producir, es decir, litro 800, casi 2 litros lo que te estaría produciendo en 1 minuto. Es decir, si tú quisieras llenar un vaso de 250 mililitros, tendrías que estar esperando cerca de 15, 20 segundos. Realmente sí es algo relativamente lento, sin embargo, por lo mismo trae este tanque. Todo lo que se va produciendo aquí de la ósmosis inversa o de todo el sistema se almacena en este tanque a presión, de forma que cuando tú abres la llave de ganso, de donde se agarra el agua o de donde va a salir el agua, en la llave de ganso hacia el vaso o hacia lo que estés llenando tu jarra, no va a salir del sistema, va a salir del tanquecito a presión y vas a poder llenar tu recipiente mucho más rápido. Aquí viene la llave de ganso igual, esto es todo lo que incluye. Como les digo, también aquí en este caso es de mucho mejor calidad la llave. Es incluso un poco diferente a la de ultrafiltración. Viene un poco más cerrada, también muy bien construida y mucho más estética. Aquí viene con sus mangueras, también con código de color. Este es rechazo, esta es la producción, esta es la alimentación. Aquí viene la membrana de ósmosis inversa. Igual el adaptador de corriente. Sus tubos también para la lámpara de luz ultravioleta. La llave para el servicio de la membrana. Y aquí tenemos otro tipo de llave es decir, aparte de la llave, o más bien, la llave que les mencioné hace ratito, como pueden ver, era de plástico. La que iba en la manguera que va a la tarja era de plástico y tenía su salida. Aquí en este caso es también tipo cromo para que sea un poco más estética. Más que nada es por eso, no es tanto por el tema del material, sino es para que sea un poco más estética. Se pone esta aquí. Esta se conecta en donde va la llave que lleva la manguera hacia la tarja, y aquí ya se conectaría la manguera hacia la tarja y hacia acá se alimentaría el purificador. También ya tenemos un video de cómo se instala, y todo esto es igual con conexiones rápidas de tubing. Realmente la instalación se podría decir que este sería el más tardado de instalar. Sin embargo, una persona lo puede estar instalando en unos 30 minutos, máximo 40 minutos. El de ultrafiltración en unos 20, 15 minutos, y el de filtración básica en menos de 10 minutos lo puedes estar instalando. ¿Qué otras ventajas tiene? Además, como les decía, al tener ósmosis inversa, sí te puede reducir los sólidos disueltos del agua, es decir, te puede dar agua más ligera. Principalmente así es como lo podemos entender. Tiene muchos más componentes aquí. Como les decía, tiene los 3 filtros en la parte de abajo, igual que el de ultrafiltración. Después de ahí se viene a la gran diferencia de este sistema, que es la membrana de ósmosis inversa. Entra por aquí. Antes de entrar a la membrana pasa por una bomba booster. ¿Por qué? Porque esta membrana sí requiere una presión más elevada. Esta bomba nos puede elevar la presión de alimentación de la membrana hasta 100 psi. Es una presión ya bastante elevada, para que el agua precisamente pueda atravesar las capas de la membrana de ósmosis y de un lado rechazar todos los sólidos disueltos,
que van a salir por esta manguerita roja, y del otro lado tener agua ya libre de contaminantes y de sólidos disueltos totales. Además, aquí en esta pantalla te va a estar monitoreando o vas a poder estar monitoreando la calidad del agua que ya sale en el producto, en la purificada. Te va a decir con cuántos sólidos disueltos está saliendo. Esto nos puede servir precisamente para que si en un momento llegara a fallar la membrana, es decir, aquí nos debería estar marcando un nivel por debajo de 20 partes por millón. Al ser agua de ósmosis es lo que debería estar saliendo. Si nosotros de repente aquí viéramos, oye, que ya está saliendo en 200, 100 partes por millón, es porque ya se dañó la membrana, entonces sabemos que ya es momento de cambiarla. Además, aquí nos va a aparecer también, lleva una especie de contador de tiempo que nos va a indicar cuando ya sea necesario cambiar nuestros filtros. También cuando detecte una baja en el rendimiento, una baja en la presión o una baja en la producción, aquí nos va a alertar. Una baja en el flujo de alimentación, por ejemplo, aquí nos lo va a alertar. Entonces, es digamos que un equipo mucho más completo en la parte del monitoreo y que te deja saber más claro cuando tu equipo está funcionando correctamente y cuando presenta el mínimo problema te lo va a indicar. Los otros equipos no cuentan con este sistema de monitoreo. Ahora, en cuanto a necesidades, también en este caso se requiere un drenaje, como les comenté. Los 3 equipos requieren alimentación eléctrica. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de la lámpara de luz ultravioleta. Entonces, en este caso, además de la lámpara, la bomba y el controlador, el monitor, también requiere alimentación. Entonces, en este caso, digamos que necesitaríamos dos enchufes libres para conectar nuestro equipo. La lámpara siempre está encendida. Es algo que puede llegar a ser como una desventaja. Es decir, durante toda la noche va a estar encendida la lámpara de luz ultravioleta y en la mañana, cuando quisiéramos llenar agua, es probable que precisamente por la lámpara se haya calentado. Entonces, una recomendación para cualquiera de los 3 equipos que llegaran a comprar con luz ultravioleta, si van a usar agua por la mañana o después de un buen rato que no se haya utilizado el equipo, drenen un poco de agua con 1 o 2 vasos que salga. Es suficiente para que salga el agua caliente, para que no les toque, para que puedan consumir agua pues a temperatura ambiente. Ahora, es importante recalcar que así como este te otorga la mayor calidad o la mayor seguridad en el agua que vas a tomar, como les digo, este te puede quitar 99% de sólidos disueltos totales, también tiene otra desventaja o un punto a considerar, que es el rechazo del agua. En este caso sí va a ser mayor. Es decir, si tú en un día vas a estar consumiendo 20 litros de agua, para producir esos 20 litros de agua tuvo que desechar aproximadamente 20 litros de agua de igual forma pues, por el rechazo. En algunos casos puede llegar a ser más, es decir, normalmente 50-50, en algunos casos puede llegar a ser menos, en algunos casos puede llegar a ser más. ¿De qué va a depender? De la calidad inicial de tu agua. ¿Y cómo puedes saber esta calidad? Como les digo, con un medidor de sólidos disueltos para saber en qué punto. Ese sería muy importante que lo adquieras independientemente de cualquiera de los 3 que quieras saber o cualquiera de los 3 que quieras tener. Este medidor te va a ayudar a decidirte cuál necesitas. Es decir, si con este medidor de sólidos tú descubres que tu agua tiene más de 500 partes por millón, de entrada te diría de ahí ya descarta los otros 2, vete por el de ósmosis inversa. Si descubres que tiene 100 partes por millón, 150, pues te diría, ¿para qué gastas a lo mejor en el de ósmosis inversa? Vete por el de ultrafiltración, ese te va a otorgar agua de una excelente calidad y no necesitas aligerarla porque ya tiene una concentración bastante decente y bastante agradable al gusto. Como les digo, este aparatito de 300 pesos te puede ayudar a tomar una mucho mejor decisión para saber cuál es el equipo que requieres y sobre todo el más adecuado para tus necesidades. Si en tu presupuesto no implica gran cosa pues el costo extra de este equipo, pues te recomendaría, te puedes ir por el de ósmosis sin ningún problema. Ahora, el tema del mantenimiento es algo de lo que más preguntan a la hora de instalar un sistema de este tipo. Es importante recalcar que los filtros son muy parecidos en los tres tipos de purificadores. Cambia el número de filtros evidentemente. Los cartuchos se reemplazan cada 6 meses y la lámpara de luz ultravioleta se reemplaza cada año. Por lo que el costo de los mantenimientos se los voy a dar lo que te costaría anual, que tal cual así vendemos nosotros el paquete de mantenimiento anual para estos equipos. Para el de filtración básica serían 2 filtros de carbón activado en bloc, 2 filtros de sedimentos de 5 micras y una lámpara. Ese paquete tiene un costo de 299 pesos.
Si lo lleváramos a costo por día, básicamente serían 84 centavos lo que te costaría el mantenimiento, 84 centavos por día lo que te costaría el mantenimiento del de filtración básica. Ahora, el de filtración, el de ultrafiltración y el de ósmosis inversa, los mantenimientos son prácticamente el mismo porque los tres tienen los tres filtros: filtro de carbón activado en bloc, filtro de sedimentos y filtro de carbón activado granular. Serían 2 de cada uno y una lámpara de luz ultravioleta más un filtro de carbón activado en línea. Perdón, 2 también, porque sería igual cada 6 meses. Eso sería lo que incluiría el paquete de mantenimiento anual para ultrafiltración y ósmosis inversa. Y este tiene un costo de 600 pesos. Vemos que se va al doble, sin embargo sigue siendo muy económico, 1.68 pesos por día. Realmente en cuanto a mantenimiento es muy económico y además no es algo que tengas que estar haciendo seguido. Cada 6 meses es bastante decente el periodo que te aguanta de mantenimiento. Ahora, ¿cómo saber si te conviene? Ya tenemos el costo de los equipos y el costo del mantenimiento. ¿Contra qué lo debemos de comparar? Contra lo que gastaríamos en garrafones de agua purificada. Regularmente una familia se está consumiendo 2 garrafones por semana. Sería como un número conservador. Déjenos aquí en los comentarios tú cuánto consumes en tu casa. Si tomamos esta tarifa o esta medida con una tarifa promedio, que en una tienda de conveniencia encontraríamos el garrafón en 40 pesos, obviamente en una purificadora de autoservicio lo vamos a encontrar más económico. Esa sería otra alternativa, pero vamos a compararlo con la parte de una tienda de conveniencia. Serían 40 pesos por 2, serían aproximadamente 80 pesos a la semana en agua purificada. Si lo llevamos al año, lo multiplicamos por 52 semanas y serían 4,160 pesos. Básicamente ya sería casi el costo del de ósmosis inversa, un poquito menos. Y si le sumamos el costo del mantenimiento al de ósmosis inversa, serían 6,400 más 600 pesos del mantenimiento anual, serían los 7,000 pesos. Lo que tú te gastarías en agua purificada, en garrafones, más o menos en un año serían 4,160 pesos. Es decir, es un poco más económico aparentemente el tema del agua purificada en garrafón. Sin embargo, este equipo te duraría bastantes años, por lo que después de año y medio, 2 años y medio, la inversión se recuperaría por completo. Y además, obviamente, economizarías en esa parte y es mucho más cómodo tener un sistema de purificación bajo tarja, un sistema de purificación en casa, que estar comprando garrafones. Incluso los compres en la tienda, te los lleven a tu domicilio o vayas a una purificadora de autoservicio, la comodidad no se compara con este sistema. Lo que muchas veces nos preguntan es si la calidad se compara. En el tema de la ósmosis inversa, les puedo decir que no le piden nada a ninguna marca de agua embotellada que podamos encontrar aquí en el mercado. Ahora, si nos vamos al de filtración y ultrafiltración, ya es otro tema. Ya ahí tendremos que cerciorarnos que el agua que vamos a obtener o que nos llega a nuestra casa no está tan pesada, no tiene tantos sólidos disueltos. En ese caso sí podríamos utilizarlo y también competiría bastante bien contra un agua como tipo Bonafont. Es decir, aquí en Morelia, por ejemplo, el agua de sólidos disueltos nos llega en 120, 110 partes por millón. Como les comento, yo tengo de ultrafiltración. Entonces, el agua que obtengo está perfectamente purificada, desinfectada y el nivel o lo pesado del agua se equipara a un agua Bonafont, que pues está bastante bien, no tiene ningún problema y, como les digo, es mucho más cómodo. Cuando no se tiene cerca una purificadora o un lugar donde te puedes abastecer, es 1000 veces más cómodo tener un sistema de este tipo. Uno de filtración básica lo recomendaría en muy pocos casos en los que, como les digo, ya se tenga la certeza de tengo agua muy ligera. Si nos vamos a lugares que yo les pudiera mencionar donde pudiera llegarse a utilizar, se me vienen muy pocos a la mente de los que hemos conocido el agua, de los que hemos medido sus parámetros. Puede ser Uruapan, Pátzcuaro, que son de los que tenemos aquí cerca de Morelia, ya un poquito más lejos. Está, por ejemplo, Jalpan. Ahí me sorprendió, el agua está en menos de 100 partes por millón. Es básicamente agua de manantial que sí viene bastante ligera y viene muy bien cuidada. Entonces, en esos lugares, pero les digo, son muy específicos y son escasos realmente. En la gran mayoría del país, el sistema que yo más recomendaría sería el de ósmosis inversa. ¿Por qué? Porque es el que nos puede garantizar que ante un exceso de sólidos disueltos o una contaminación de metales pesados u otro tipo de contaminantes dañinos para la salud, como flúor, plomo, bromo, arsénico, etcétera, otro tipo de minerales que sí nos podrían hacer un daño, la ósmosis inversa sí nos protege.
Ahora, en cuanto a necesidades de instalación, es decir, ¿qué necesitas tú tener en tu casa para poderlo instalar? Como ya dijimos en este, pues realmente es un espacio muy compacto. La alimentación pues es de media pulgada. Y en cuanto a necesidad de presión, la ficha técnica nos dice que necesitas 15 psi mínimo de presión. Sin embargo, no es del todo cierto. Realmente con 5 psi, 8 psi es más que suficiente. ¿Cómo se traduce esto en una casa? Es decir, con que tú tengas una casa de 2 pisos y el tinaco se encuentre en la azotea de esta casa, te va a funcionar perfectamente bien este sistema. Lo mismo con la ultrafiltración. En este caso sí se recomendaría, o sea, también viene de 15 psi el requisito mínimo de presión. Sin embargo, aquí yo sí recomendaría poner un presurizador si no se cuenta con él. También puede trabajar con la presión, como le digo, de un tinaco sobre 2 pisos de la casa, pero al tener una membrana de ultrafiltración sí opone mucho más resistencia al flujo del agua, por lo que si se tiene un presurizador nos va a dar un flujo más óptimo e incluso va a tener un mejor funcionamiento. Y en el caso del de ósmosis inversa ya tiene una bomba booster, por lo que para la membrana de ósmosis inversa que se requiere alta presión no tenemos ningún impedimento. De igual forma puede trabajar con un tinaco a 2 pisos de altura sin ningún problema. De igual forma, si llegaras a tener un presurizador, pues sí va a trabajar un poco mejor. Sin embargo, de los tres es el que menos lo requeriría por el tema de la bomba booster. En Estados Unidos, por ejemplo, equipos con ósmosis inversa no requieren esta bomba booster porque ya el agua que llega a las casas llega con bastante presión, entonces esa presión es suficiente para atravesar la membrana de ósmosis. Como les digo, yo el que más recomiendo para la gran mayoría del país, me atrevería a decir más del 80% del país, sería el de ósmosis inversa. Limitaciones que llega a tener, pues el espacio, en algunos casos el espacio bajo tarja no es tan grande, entonces este es muy probable que en algunos casos no les llegara a caber o tuvieran que hacer ahí alguna modificación, ya que por el tanque de almacenamiento sí, lo tienen que tener, tiene que estar ahí para que puedan tener un flujo óptimo a la hora de llenar su recipiente. Entonces en este sí tendremos que considerar un espacio mínimo de unos 50 por 60 centímetros, más la altura igual de 60 centímetros. Estos pues son mucho más compactos de entrada porque ya no traen tanque, pero la calidad de agua que puede llegar a ofrecer más que la calidad, la seguridad que te puede llegar a ofrecer es mucho más avanzada que el tipo de ultrafiltración o el de filtración básica. Hay una tabla que pueden descargar aquí en la descripción donde van a encontrar los niveles de contaminantes que encuentran en pozos alrededor de todo el país. Es un estudio que hizo la Conagua. Ahí van a poder descargar este archivo que me encontré buscando por internet, donde van a poder saber si en su zona, es decir, muy cercano a su zona, encuentran cuántos sólidos disueltos tiene ahí el agua, saber si pudieran llegar a utilizar el de filtración básica o el de ultrafiltración. Para todos los puntos donde vean que el agua supera 250, 300 partes por millón, váyanse por el de ósmosis inversa, no lo duden, realmente estos pueden llegar a quedarse cortos ante las necesidades de tratamiento de su agua. Sí, obviamente el tema del presupuesto no es una limitante y el tema del espacio tampoco es una limitante. Este sería la mejor opción con el que asegurarías mucho mejor que el agua que vas a tomar es de calidad y que no tiene ningún contaminante. Ahora, si ya quisieras una recomendación personalizada, no hay ningún problema. Aquí abajo en la descripción vas a encontrar una liga donde puedes obtener una recomendación personalizada con base en los parámetros de tu agua, en tu zona, en tu localidad y también en tu presupuesto, tus necesidades. Ahí te podemos apoyar para diseñar el sistema de tratamiento específico para tu casa y el que necesitas. Si te gustó este video y si te sirvió, por favor déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima.